Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual Límites de Incorporación para el año 2022, según el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Les saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, y hoy tendré a cargo la moderación de la presente capacitación. Hoy estamos reunidos con el fin de dar a conocer los alcances sobre los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2022. En ese sentido, el objetivo de esta reunión es dar a conocer a todos los presentes cómo se establecen los límites máximos a las incorporaciones de mayores ingresos públicos, cumpliendo con las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual, y así reducir la brecha de recursos no programados en gasto corriente por saldos de balance en las fuentes de recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, recursos determinados entre el PIA y PIN en la fase de ejecución. Asimismo, debo mencionar que al final de esta capacitación se dará respuesta a las preguntas que se formulen en el chat de la sala, cuyo movimiento se da en su parte derecha, para lo cual les pedimos que se identifiquen previamente con sus nombres completos y municipalidad a la que pertenecen. A continuación, doy la bienvenida a la directora general de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la doctora Graciela Muñiz Caguana, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Buenos días, directora. Adelante. Buenos días a todos, alcaldes, alcaldesas, funcionarios de presupuesto público aquí presentes. Desde la Dirección General de Presupuesto Público del MEF les damos cordialmente la bienvenida. En primer lugar, esto es una oportunidad, ¿no?, para informarles, como ustedes saben, para establecer los límites máximos a las incorporaciones de mayores ingresos, ¿no? Como saben, se establecen los límites al gasto corriente con la idea de cumplir con las reglas fiscales, ¿no?, establecidas en el marco macroeconómico multianual, pero a su vez también generar mecanismos que ayuden a reducir la brecha de recursos no programados en gasto corriente, ¿no? Entonces, sabiendo que es algo relevante y urgente, que tiene un sentido de oportunidad poder hacerlo lo más rápidamente posible al inicio del año, es que ya de hecho el decreto supremo está por aprobarse, ¿no? Y la idea es justamente no obstaculizar la ejecución que necesiten para cualquier necesidad de gasto corriente, ¿no? Se puede ver que en el tiempo, ¿no?, aproximadamente en los últimos 5 años, entre el 2016 y 2021, en promedio se ha incorporado 16.000 millones, que ha representado el 49% de la variación entre el PIM y el PIA, ¿no?, cada año. Sabemos además que con respecto al año pasado, ¿no?, en esta versión de los límites por incorporar en el año 2022, se ha buscado, justamente para facilitar los procesos de ejecución, incorporar todas las acciones que durante el 2021 se han generado, modificaciones a los límites, etcétera, para evitar cada vez eso, minimizar esa necesidad. Hemos visto, en función a las necesidades que se han evidenciado en el 2021, límites más amplios, de tal manera que tengan cada vez menos dificultades para poder continuar con la ejecución de lo que se refiere a gasto corriente y la incorporación de límites de saldos, ¿no? Con respecto al 2021, por ejemplo, el presupuesto de los límites de incorporación significa un 60% más que los límites establecidos en esta misma fecha en el 2021, ¿no? Lo cual ha pasado de ser 1.621 millones, que fue en el 2021, a 2.594 millones en el 2022, un incremento del 60% con respecto al 2021, lo cual es un esfuerzo importante para poder visibilizar desde inicio de año la necesidad que se pueda requerir por todo el año, ¿no? También una información importante es, claro, en principio todas las regiones, ¿no?, todos los gobiernos regionales y locales, a nivel agregado por región,
han visto incrementado su presupuesto en incorporación de límites de gasto. En particular, el 75% de los gobiernos locales han visto aumentado su límite de gasto, ¿no? Y el 62% de los gobiernos locales incluso en más del 50% con respecto a el año pasado, ¿no? Entonces, como se puede ver, hay un esfuerzo importante para poder cada vez hacer más fluida la interacción entre el MEF, entre la DGPP y ustedes, ¿no? Como alcaldes, gobiernos regionales y gobiernos locales, para poder agilizar la ejecución y el gasto público, ¿no? Entonces, esperamos que con esta información que se brinde en la asistencia técnica se superen los problemas acontecidos en el 2021, ¿no? Donde han habido ciertas dificultades para incorporar, ¿no? Y también para agilizar los procesos en función a los procedimientos que hay que seguir, ¿no? Entonces, creemos que este esfuerzo que se ha realizado de incorporar en estos límites de gasto la ejecución que se ha evidenciado en el 2021 va a ayudar a mejorar la gestión presupuestaria en cada uno de los pliegos, ¿no? Para lo cual el apoyo de todos ustedes es muy importante, ¿no? Este compromiso nos involucra a todos y es por ello que los invoco a seguir trabajando con responsabilidad para dar un mejor servicio a todos los peruanos. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, directora general, por sus palabras. De esta manera iniciamos el presente evento y cedo la palabra a nuestro primer expositor, Nelson Ugarte Huerta, especialista de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial. Adelante, Nelson. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenos días, estimados funcionarios y funcionarias de las diversas entidades que el día de hoy nos acompañan en este evento. Mi nombre es Nelson Ugarte Huerta, especialista en el presupuesto territorial, y hoy estaré a cargo de esta primera parte de la capacitación, donde les brindaré los principales alcances de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2022 en los gobiernos locales, de acuerdo al artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, ¿no? Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. El objetivo que buscamos es establecer las pautas para una adecuada evaluación de los gobiernos locales al solicitar el incremento de los límites máximos, así como hacer reconocer las excepciones de los límites para el año fiscal 2022. Para ello, abordaremos los siguientes puntos. Primero, revisaremos los objetivos y alcances de establecer límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Como segundo punto, se expondrá el marco normativo de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos en el Decreto Legislativo 1440 y la Directiva número 002-2021-EF/50.01, que es la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el año 2022. En tercer lugar, revisaremos los alcances para la presentación de solicitudes al MEF para las modificaciones de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Como cuarto punto, abordaremos las excepciones en la aplicación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos señalados en el proyecto de decreto supremo que establece los límites y que va a salir en estos días. Finalmente, como quinto punto, abordaremos la variación de los límites establecidos de los gobiernos locales por departamento del año 2021 respecto al año 2022. Bueno, iniciaremos entonces con los objetivos y alcances de establecer los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los 3 niveles de gobiernos. La pregunta que nos hacemos es por qué el MEF estableció los límites máximos de incorporación de mayores ingresos, ¿no? La finalidad de establecer los límites tiene 2 objetivos principales. La primera es aumentar la credibilidad del presupuesto. Quiere decir que con el establecimiento de límites a la incorporación de mayores ingresos en el presupuesto, se busca reducir la brecha entre el presupuesto institucional modificado, que es el PIN, y el presupuesto inicial de apertura, que es el PIA
durante la fase de ejecución. Estas brechas entre el PIA y el PIN socavan el papel del presupuesto como un mecanismo creíble para implementar las políticas previstas por el gobierno. Por eso la tendencia en los próximos años es reducir esta brecha. La segunda finalidad es contribuir al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual, respetando el espacio fiscal. En el gráfico se muestra las variaciones de incorporaciones del PIA y PIN para los recursos por la fuente de financiamiento RDR, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados de los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. Acá en este gráfico presentamos la barra de color rojo, representa el PIA, y la barra de color plomo representa el PIN. Y tenemos acá una gráfica del año 2016 al año 2017. Nos podemos dar cuenta acá el incremento del PIA y el PIN en promedio ha representado el 57%. Lo que se busca es reducir esa brecha. Nosotros nos damos cuenta que en el año 2016, 2017 y 2018, la tendencia acá entre el PIA y el PIN ha sido creciente. El año 2019 y el año 2020, cuando se han implementado mecanismos de acuerdo al artículo 50 del decreto legislativo 1440, está disminuyendo esa brecha de poco a poco, ¿no? Esto debido a dos factores importantes. Un factor ha sido que se está presupuestando ya en la programación y formulación del presupuesto los saldos de balance y lo que se está aplicando actualmente los límites de gasto. De acuerdo al artículo 50 del decreto legislativo 1440, en donde se establece claramente los lineamientos de incorporación de mayores ingresos, dispone que el ámbito de aplicación para los 3 niveles de gobierno son los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las entidades de tratamiento empresarial, los organismos públicos descentralizados, ¿no? Son lo que involucran en este tema de límites máximos, ¿no? Asimismo, los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos que se destinan al financiamiento de gasto corriente. Solamente es aplicable para gasto corriente, nada de gasto de inversión. Y solamente está aplicado estos límites para las fuentes distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Ahora vamos a ver el marco normativo que regula los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Acá presentamos en el numeral 50.1 del artículo 50 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generan como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores contemplados en el presupuesto inicial se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas en consistencia a las reglas fiscales. Asimismo, el numeral 50.2 del artículo 50 del citado decreto legislativo dispone que los mencionados límites máximos de incorporación son establecidas por las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales, según corresponda, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de Dirección General de Presupuesto Público, el cual debe publicar hasta el 31 de enero de cada año fiscal, ¿no? En ese sentido, ya estamos de acuerdo a los plazos, ya en estos días ya debería estar saliendo el decreto supremo estableciendo los nuevos límites para los gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? El segundo marco normativo, que está vinculado a los límites, está establecido por el numeral 21.3 del artículo 21 de la Directiva 00.2/2021-F/50.01, Directiva de Ejecución Presupuestaria. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales y las metas.
proceden siempre y cuando provengan de, acá son 3 casos, ¿no? 3 puntos, la percepción de ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, recursos por operaciones oficiales de crédito. Acá hay que poner énfasis también que la percepción de ingresos es en el momento en que se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? También acá, como otro punto, son las diferencias cambiarias de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, orientados al cumplimiento de nuevas metas. Otro punto importante también son los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, las cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal y los gastos devengados al 31 de diciembre del mismo periodo. El artículo 50 del Decreto Legislativo 1440 establece que los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar sujetándose a los límites establecidos, los límites máximos de incorporación que se aprueban mediante decreto supremo, según se establece en el numeral 52.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, ¿no? Y se destinan para financiar la creación o modificaciones de metas presupuestarias de la entidad que requieren mayor financiamiento. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para las cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes y en caso que haya cumplimiento de dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la entidad siempre y cuando sean de libre disponibilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme al numeral 50.2 del artículo 50, los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos podrán ser modificados mediante decretos supremos, previa evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. Para la solicitud de modificaciones de los citados límites máximos de incorporación, la entidad debe presentar un oficio firmado por el titular del pliego, acompañado de un informe de la Oficina de Presupuesto del pliego o lo que haga sus veces, ¿no? Y que sustente como mínimo lo siguiente. La entidad cuenta con una mayor recaudación percibida, incluyendo saldos de balance que supera el presupuesto establecido y tiene la necesidad de financiar gastos adicionales. En este punto quiero remarcar que los gobiernos locales solamente tienen que pedir el incremento de los límites siempre y cuando perciban los recursos. No se ve acá el tema de las proyecciones, siempre y cuando esté percibido. El monto, como otro punto vemos, el monto solicitado debe superar el saldo de incorporar respecto al límite máximo a la fecha de la solicitud. Además, debe consignar el detalle del gasto que se busca atender con dicha incorporación. Acá también, en este punto, cabe mencionar que los gobiernos locales, antes de poder solicitar el incremento de sus límites máximos, tendría que revisar los saldos que presentan a la fecha respecto a sus límites. Se ha visto casos cuando se ha evaluado el año pasado en que muchos gobiernos locales han solicitado el incremento de los límites, pero tenían saldo. Y cuando se evaluaba ya no era necesario darles porque con su saldo podían cubrir el incremento de ese límite que estaban pidiendo. Por eso se pone énfasis acá que el pliego debe evaluar bien, revisar bien esos saldos que presenta por los límites.
antes de pedir la solicitud. Otro punto es que debe estar dentro del informe es el monto solicitado no debe incluir conceptos que no sean considerados en los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos conforme a normativa vigente, ¿no? Acá también hay que señalar que se tiene acá que revisar y ver las excepciones que dispone el decreto supremo que establece los límites, ¿no? Se ha visto casos que muchos gobiernos locales han solicitado incremento del límite por conceptos como transferencias financieras que están exceptuadas en la norma, ¿no? Entonces, hay que verificar y revisar bien esa parte, ¿no? Otro punto es las incorporaciones en el presupuesto institucional a la fecha de remisión de la solicitud no debe superar un monto del límite máximo. El año fiscal 2021 fue un año en que muchos gobiernos locales han solicitado la incorporación, el incremento de sus límites, pero resulta que cuando se ha visto, se ha evaluado, ya los gobiernos locales habían ya incorporado saldos, ¿no? Entonces, esto se hace dificultoso poder evaluar, ¿no? Porque el marco normativo no lo permite. En ese sentido, se pone énfasis a los gobiernos locales que primero es la opinión de la DGPP para que se incremente el límite, luego recién las modificaciones presupuestarias correspondientes en el sistema, ¿no? De acuerdo a la directiva de ejecución para el año fiscal 2022, hay acá un anexo número 6, donde establece acá los lineamientos, ¿no? De cómo los gobiernos locales deben pedir las solicitudes, ¿no? Y dentro de esto resaltamos acá dos cuadros muy importantes que deben adjuntar dentro del informe del área de presupuesto de la entidad, ¿no? Uno es adjuntar el cuadro número 1 y el cuadro número 2. El cuadro número 1, más que todo, es cómo lo solicita, es por el lado de ingresos. Acá tenemos la columna de pliego, tenemos columna de fuente y financiamiento, rubro, el monto solicitado si es por saldo de balance o si es por mayores captaciones, ¿no? Por el lado de flujo y se pone el total, ¿no? De esta forma, el primer cuadro debería ingresar el gobierno local en el informe del área de presupuesto, detallado claramente y ver los rubros, ¿no? Ahora, en el segundo cuadro también es muy importante para ver en dónde se destina ese gasto. Y para saber dónde se destina ese gasto, se pide que el área de presupuesto de pliego ponga también este cuadro, el pliego, el fuente de financiamiento, el rubro, el tipo de solicitud, al tipo de solicitud, si es por saldo de balance, por flujo, producto, la actividad, toda la cadena correspondiente, ¿no? Y a ver acá también, como señalé anteriormente en las láminas, es ver que la meta, ¿no? Tiene que modificarse, ¿no? Puede incrementarse ¿no? o puede reducirse, dependiendo del sustento técnico que pueda haber, ¿no? Pero tiene que haber un cambio dentro de la meta, ¿no? Es muy importante. Bueno, en esta lámina vamos a ver las excepciones de aplicación de los límites máximos. Como señalé inicialmente, ya en el transcurso de esta semana, será el día de mañana, pasado mañana, va a salir el decreto supremo estableciendo los nuevos límites para los 3 niveles de gobierno, ¿no? Dentro de esta hay un artículo donde señala las excepciones a las aplicaciones de los límites máximos. Así como salió para el año pasado, para el año 2021, a través del decreto supremo 431, para este año también va a salir. Dentro de estas se ha considerado 7 excepciones. Y lo voy a comenzar a enumerar, ¿no? La primera es donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales e internacionales públicas o privadas. Este concepto de acá no está exonerado de los límites. Quiere decir, si que de repente una municipalidad firma un convenio con una institución privada, entonces esto no forma parte de los límites, ¿no? Segundo, es la incorporación de mayores ingresos públicos autorizados en la ley 31.365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.
la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, y así como las transferencias financieras que se encuentran autorizadas por norma con rango de ley. Acá, en este punto, cabe señalar que, todas las transferencias que están enmarcadas dentro de la Ley de Presupuesto y la Ley de Equilibrio para el año fiscal 2022 se encuentran exceptuadas. Y acá se encuentra la transferencia financiera de Trabaja Perú, las transferencias financieras por debida, las transferencias financieras que podría hacer el Ministerio de Energía y Minas, entre otras. Estas se encuentran exceptuadas y no forman parte de sus límites, ¿no? Hay que tener claro. O el otro punto son los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. Tampoco forma parte de los límites. Otro punto D es donaciones y transferencias derivadas de transferencias financieras realizadas en el marco de convenios celebrados en materia de investigación sobre ciencia, tecnología e investigación tecnológica y productiva, así como procesos de formación, capacitación y evaluación en materia educativa y de capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo, ¿no? Acá un punto importante es que los saldos de balance de las transferencias financieras realizadas por los gobiernos nacionales y los gobiernos locales también están exceptuadas. Por ejemplo, el año pasado se transfirió también el tema, digamos, Trabaja Perú y entre otras transferencias están exceptuadas de los límites, ¿no? Estos saldos de balance. Esto es algo nuevo y diferente del año 2021. Las incorporaciones de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance, tanto del CIS, del FED y de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, el ENDIS, también se encuentran exceptuados. Y acá también vemos la incorporación de mayores ingresos públicos realizados por municipalidades que han sido creadas y no han sido consideradas en la Ley de Presupuestos para el año fiscal 2022. El año pasado, en el año 2021, se han creado varias municipalidades, pero no han operado, no han comenzado a operar. Para estas municipalidades está exceptuado el tema de los límites. Y finalmente, una excepción más es que todas las acciones de prevención, control, diagnóstico y control del COVID que se registren en la actividad 562-69 se encuentran exceptuadas también de los límites, ¿no? Esto de acuerdo a lo que señala el decreto de urgencia 073 del año 2020. Bueno, en esta lámina les quiero mostrar que para el año fiscal 2021, en un balance que se ha realizado, ¿no?, de las incorporaciones sujetas al límite, se tiene que 60 pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales han alcanzado su límite actualizado. Y acá, como podemos ver en las gráficas, hay mayor concentración en los pliegos, tanto del gobierno nacional y gobiernos regionales que han superado el 50% de sus incorporaciones con cargo al límite. No obstante, 25 pliegos del gobierno nacional no han realizado incorporaciones y el 80% de pliegos del gobierno locales han superado las incorporaciones con cargo a su límite inicial, ¿no? Acá, como señalé inicialmente, muchos gobiernos locales han incorporado el año pasado sin autorización de la IGBP, ¿no? Y lo que se ha visto es el 80%, de acuerdo a lo que se muestra en las gráficas. Bueno, en el presente cuadro se muestra la comparación de los límites establecidos en el año fiscal 2021 a través del Decreto Supremo 431-2020-EF y el proyecto de Decreto Supremo de límites establecidos para el año fiscal 2022. Cabe mencionar que los límites establecidos en el año 2022 ha crecido en 60% respecto al año 2021, por lo cual es más holgado. Por ejemplo,
en el departamento de Tumbes ha crecido en 328%, al pasar de 5.5 millones en el 2021 al 23.7 millones en el 2022. El mismo caso presenta Loreto e Ica, que han crecido en promedio 250%, ¿no?, en el año 2022. Asimismo, cabe señalar que la actualización de los montos estimados de los recursos determinados para el presupuesto institucional del año 2022, establecido en la Resolución Electoral 020-2021, EF 50.01, ya están contenidas dentro del proyecto de decreto supremo de los límites para el año 22. Quiere decir que ningún gobierno local tendría algún inconveniente, ¿no?, respecto a esas variaciones de incremento, ¿no? Ya están contenidas dentro de la propuesta de límite. Finalmente, cabe mencionar que para el caso en el cual el monto de incorporación de mayores ingresos públicos destinados a gasto corriente, registrado por los pliegos del gobierno, de los tres niveles de gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, así como por las empresas, las ETEs, las OPDs, que a la fecha de la publicación del decreto supremo sea superior al señalado en los anexos del proyecto de decreto supremo que va a salir, el nuevo límite máximo de incorporación es el monto incorporado en gasto corriente a la fecha. Quiere decir que los gobiernos locales se han incorporado hasta la fecha los recursos, y es superior al anexo del proyecto de decreto supremo que va a salir, su nuevo límite sería la incorporación que se ha realizado a la fecha. Eso también lo indica el proyecto de decreto supremo que va a salir. Bueno, finalmente, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de municipalidades que han superado la asignación del límite de incorporación del año 2022 en comparación al año 2021. Estos son las variaciones, los incrementos del 2021 y del 2022, ¿no? En el cuadro se muestran 3 columnas con los intervalos siguientes. Gobiernos locales que presentan una variación del año 2022-2021 en los límites de incorporaciones menores que 0. En la segunda columna presenta una variación de 2020-2021 entre el 0 y 50%, y en la tercera columna los gobiernos locales que presentan una variación del 2022-2021 mayores al 50%. Lo que quiero señalar acá es que 452 municipalidades, ¿sí?, tienen, en comparación de los límites establecidos el año 2021 con el 2022, son menores. Esto debido a que, como de su histórico de incorporación que ha presentado en los 5 años, no hubo mucha incorporación por estos gobiernos locales, de acuerdo al análisis que se ha hecho. Entonces son 452 municipalidades que en la actualidad tiene menos límite que el año 2021. Sin embargo, hay 1.174 municipalidades que presentan una variación respecto al decreto supremo 2021, el decreto supremo 431 y a lo que va a salir, ¿no? Que superan más del 50%. O sea, quiere decir que 1.174 municipalidades, su límite ha crecido en más del 50% respecto al año 2021. Esto debido a que los límites establecidos en el año 2022 respecto a 2021 ha sido más laxo, ¿no?, tal como se explicó en las láminas anteriores. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nelson. Pasaremos al desarrollo del caso práctico sobre la incorporación de límites máximos a cargo de nuestro segundo expositor, Rider Flores, especialista de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial. Bienvenido, Rider. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenos días. Estimadas autoridades, funcionarios, funcionarias de los diversos gobiernos locales, provinciales y distritales que el día de hoy nos acompañan en este evento.
Mi nombre es Rider Flores Flores, especialista en articulación del presupuesto territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Continuando con las presentaciones, estaré a cargo de esta segunda parte de la capacitación en la cual se les va a brindar la aplicación práctica de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2022 en gobiernos locales. Todo esto en marco al artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. El objetivo que buscamos es establecer básicamente las pautas para una adecuada presentación de las solicitudes de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2022, en este caso de los pliegos de los gobiernos locales, provinciales y distritales. Para ello, abordaremos dos casos prácticos recurrentes. El primero, desarrollaremos la incorporación de mayores recursos provenientes de saldo de balance. En el segundo caso, revisaremos la incorporación de recursos por mayor percepción de ingresos en el presente año. Previamente, es importante señalar lo siguiente: el pliego, ya sea municipal, provincial o distrital, no debe haber sobrepasado los límites máximos establecidos para el año fiscal 2022. Asimismo, en lo que respecta a los ingresos, debo mencionar que la incorporación de los saldos de balance se debe verificar que el gobierno local cuente con dichos saldos disponibles. La mayor percepción de ingresos en el presente año fiscal se debe verificar que los ingresos recaudados sean mayores que el presupuesto institucional modificado de los ingresos. Cuando la propuesta de incremento del monto límite sea mayor al monto pendiente de incorporar en el marco del límite máximo de incorporación establecido para el año fiscal 2022, y por otro lado, también en lo que respecta a los gastos, debemos tener en cuenta el nivel de certificación de crédito presupuestario para los gastos a los cuales están orientadas las incorporaciones de los ingresos. Y el avance de ejecución debe identificarse la necesidad real de la incorporación de los mayores ingresos. Bien, iniciaremos con el primer caso práctico. Para ello hemos planteado la Municipalidad Distrital de Miraflores, del Departamento de Arequipa, que mediante oficio solicita a la Dirección General de Presupuesto Público modificación del monto límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos para incorporar en su presupuesto institucional del presente año, ¿no?, los recursos no ejecutados al 31 de diciembre del año 2021, por la suma total de 900.000 soles en la fuente de financiamiento recursos determinados, rubro 07, Fondo Común, y 08, impuestos municipales. Esto con el fin de solventar gastos en bienes y servicios. Para la revisión y determinación del saldo de balance, cabe precisar que son todos aquellos saldos no ejecutados en un periodo y que pueden ser incorporados en el presupuesto institucional de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. En este caso particular, de los gobiernos locales, provinciales o distritales. Determinar el monto de dichos saldos resulta necesario. Para ello, se establece la diferencia entre los ingresos recaudados de un año fiscal, ¿no? En este caso, se incluye los saldos de balance del año fiscal previo, es decir, del año fiscal 2020 que han sido incorporados en el 2021. Y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo, es decir, en el año 2021. En fuentes de financiamiento distintas
a la de recursos ordinarios, ¿no? Tales como la fuente de financiamiento, recursos determinados, que comprende el rubro Fond Común, el rubro 08, impuestos municipales, y el rubro 18, canon sobre canon, regalías, renta de aduanas y participación. La otra fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, también donaciones y transferencias, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determina su cuantía y mantienen la finalidad para lo que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes y se incorporan mediante una modificación presupuestal en el nivel institucional, es decir, mediante una nota modificatoria de crédito suplementario. En el presente cuadro se muestra el caso de la Municipalidad Distrital de Miraflores, del departamento de Arequipa, que durante el año anterior, es decir, el año 2021, ¿no?, con cargo a la fuente de financiamiento recursos determinados en los rubros 07, Fond Común, Fondo de Compensación Municipal, y el rubro 08, Impuestos Municipales, y el rubro 18, canon sobre canon, regalías, renta, aduanas y participaciones. Obtuvo el siguiente resultado. Para el primer caso del rubro 07, Fond Común, se tiene un ingreso recaudado del año 2021 de 4 millones de soles, ¿no?, un gasto de vengado de 2.500.000, reflejando un ingreso sin devengar de 1.500.000 como saldo de balance para este rubro. Asimismo, para determinar el saldo de balance por incorporar en el presente año 2022, viene a ser la diferencia entre el ingreso sin devengar del año 2021 menos el presupuesto institucional modificado del año 2022. En este caso, por la suma de 800.000 soles, ¿no?, lo cual considera un monto estimado por concepto de saldo de balance, resultando la suma de 700.000 soles que la Municipalidad Distrital de Miraflores tendría que incorporar. Para el segundo caso, del rubro 08, impuestos municipales, presenta un ingreso recaudado en el año 2021 de 1 millón, un gasto de vengado de 800.000, resultando un ingreso sin devengar en el 2021 por 200.000, que equivale al saldo de balance del año 2021. Asimismo, para determinar cuánto es el saldo de balance por incorporar en el presente año 2022, resulta 200.000 soles. Debido a que en el presupuesto institucional modificado 2022 no tiene un monto estimado por dicho concepto, ¿no?, lo que no restaría al monto determinado. Para el tercer caso, que viene a ser el rubro 18, canon sobre canon, regalías, renta, aduanas y participaciones, presenta un ingreso recaudado en el año 2021 por la suma de 8 millones, un gasto de vengado de 7.600.000, lo cual resulta un ingreso sin devengar de 400.000. Asimismo, se muestra el mismo monto como presupuesto institucional modificado 2022, es decir, el monto estimado por concepto de saldo de balance. En ese sentido, no cuenta con un saldo de balance por incorporar en el 2022. Finalmente, de acuerdo a la determinación de los saldos de balance, la citada municipalidad tendría un monto total de 900.000 soles por incorporar en su presupuesto institucional del presente año 2022, por la fuente de financiamiento de recursos determinados, específicamente en el rubro 07, Fond Común, y 08, impuestos municipales.
Ahora, en este escenario, el responsable de la oficina de presupuesto, a quien hace sus veces o quien hace sus veces en la entidad, para sustentar la solicitud de una incorporación de mayores ingresos en el marco del artículo 50 del decreto legislativo 1440, ¿no? Y sus lineamientos, debe evaluar y tener muy en cuenta el monto límite de incorporación aprobado mediante decreto supremo. Para ello, se muestra como ejemplo que la Municipalidad Distrital de Miraflores tendría un monto límite máximo aprobado para el presente año de 1.300.000 soles y un monto incorporado como presupuesto institucional modificado del año 2022 por la suma de 1.200.000 soles, lo cual resulta como monto límite disponible por incorporar de 100.000 soles. Y con respecto al monto solicitado por la entidad que asciende a 900.000 soles, se determinaría que la suma total de 800.000 soles como incremento del monto límite de ingresos. En el cuadro número 1, que se muestra, se desagrega el monto de la solicitud de modificación de los límites máximos por tipo de solicitud, es decir, el saldo de balance o mayor percepción de ingresos. En este caso, por rubro, ¿no? Que la entidad tiene que evaluar. Asimismo, en el cuadro número 2, servirá como insumo para la evaluación del uso de recurso de incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, que podría ser programas presupuestales, acciones centrales o APNOP. A nivel de producto, ¿no? A nivel de actividad, a nivel de función o toda la estructura funcional y el clasificador de gasto, es decir, la específica de gasto al cual se va a destinar. Ahora, abordaremos este segundo caso práctico. Para ello hemos planteado de la misma manera que la Municipalidad Distrital de Miraflores, del Departamento de Arequipa, mediante oficio, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público modificación del monto límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos para incorporar en su presupuesto institucional del presente año 2022. Los recursos por mayor percepción de ingresos durante el año 2022. Esto por la suma total de 5.050 soles en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados con el fin de solventar gastos en bienes y servicios. Se recomienda que el pliego municipal, provincial o distrital identifique previamente a la remisión de la solicitud la existencia de mayores incorporaciones. Para ello, el pliego puede revisar la opción de consultar el ingreso presupuestal, ¿no? De manera de actualización diaria del seguimiento de la ejecución presupuestal que se encuentra en consulta amigable, ¿no? En la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, a manera de ejemplo, en el cuadro se muestra que la recaudación es mayor al presupuesto institucional modificado, lo cual es un requisito mínimo para la solicitud de modificación del límite. El gobierno local solo deberá solicitar la modificación de su límite máximo de incorporación cuando la propuesta de incremento del monto límite sea mayor al monto pendiente de incorporar en el marco del límite máximo de incorporación establecido para el año 2022. En este caso, la Municipalidad Distrital de Miraflores
tendría una mayor percepción de ingresos por 5.050 soles para incorporar en su presupuesto institucional 2022 por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Teniendo en consideración que el monto del presupuesto institucional de apertura 2022, ¿no?, son ingresos sin considerar el saldo de balance, asciende a 30.000 soles. Así como el presupuesto institucional modificado del presente año de ingresos asciende al mismo monto de 30.000 soles. Por otro lado, se tiene un monto recaudado en el presente año por la suma de 35.050, resultando un déficit entre el presupuesto institucional modificado, el PIN 2022, y el monto recaudado por 5.500 soles, lo cual sería el monto solicitado por la entidad como mayor percepción de ingresos. Asimismo, es importante mencionar que las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudados. No se considera en este caso las solicitudes en base a las proyecciones de ingreso. En el cuadro número 1, que se muestra en pantalla, se desagrega el monto de la solicitud de modificación de los límites máximos por tipo de solicitud, ¿no? En este caso, por mayor percepción de ingresos. Y por rubro que la entidad debe evaluar y remitir como sustento ante una solicitud de modificación en marco al límite máximo de ingresos. Asimismo, en el cuadro número 2, servirá como insumo para la evaluación del uso de recursos de la incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, a nivel de producto, a nivel de actividad, a nivel de función, ¿no? Y a nivel de clasificador de gasto, hasta el nivel específico. Esto con el fin de determinar el destino del gasto. Asimismo, para la modificación de los límites máximos, la entidad debe remitir lo siguiente: el oficio firmado por el titular del pliego o quien dicho titular disponga en el marco de la normatividad vigente, el informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sustentando la modificación de dichos límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para la incorporación de recursos correspondientes a saldo de balance o a la mayor percepción de ingresos, detallando la fuente de financiamiento y el rubro de financiamiento. Asimismo, el cuadro número 1 y el cuadro número 2, adicionalmente en archivo Excel, ¿no?, en el marco de los lineamientos establecidos en el anexo 6 de la resolución directoral número 022-2021 de Economía y Finanzas, que aprueba la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Muchas gracias, Reader, por tu presentación. A continuación, pasaremos al bloque de preguntas. Estas consultas han sido registradas cuando se han inscrito al presente evento. No, son preguntas frecuentes, las cuales vamos a leer a continuación. ¿Qué fuentes de financiamiento se encuentran en los alcances de los límites máximos a los que se refiere el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440? Nelson. Gracias, Marieli, por la pregunta. De acuerdo al artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, está exceptuadas las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos por operaciones oficiales de crédito,
Esto quiere decir que los límites máximos por mayores ingresos que tienen solamente alcance por el tema de los límites son las fuentes de recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados. Estas tres fuentes sí están dentro del alcance de los límites. Gracias. Siguiente pregunta. Si el monto de las incorporaciones efectuadas superan el límite máximo, ¿la entidad puede realizar la solicitud de modificaciones? Adelante, Nelson. Bueno, con respecto a este punto, les comento que el 2021 hubo muchos casos en que los gobiernos locales han solicitado el incremento de los límites y ellos ya habían superado habían superado el límite establecido por el Decreto Supremo 431. Cuando sucede este caso, no se podría evaluar. Por eso que la recomendación que se da a los gobiernos locales, tener en cuenta que no pueden superarse, ¿no? Y poder hacer modificaciones presupuestarias por encima de esos límites, ¿no? Hay que esperar la opinión de la DGPP, luego recién proceder con las modificaciones dentro del sistema, dentro del CIAF, ¿no? Gracias. Tercera pregunta. ¿Cuál es la fecha límite para la publicación del dispositivo legal que establece los límites máximos de incorporación? Nelson. Bueno, de acuerdo al numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, acá dispone que los límites máximos de incorporación son establecidas por las entidades de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales mediante decreto supremo y a propuesta de Dirección General de Presupuesto Público, el cual se debe publicar hasta el 31 de enero de cada año fiscal. En ese sentido, como señalo, ya en estos días, si estamos dentro de los plazos establecidos por norma, ya va a salir pues un decreto supremo estableciendo los nuevos límites para los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gracias. Gracias, Nelson. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento en caso se supere el límite de incorporación de mayores ingresos para gastos corrientes en fuentes distintas a RO y RO? Reader. Gracias, Marieli, por la pregunta. En este caso, la entidad debe solicitar mediante oficio, suscrito por el titular de la entidad, en este caso particular de los gobiernos locales, suscrito por el alcalde, ya sea provincial o distrital, acompañando el informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, que sustente como mínimo lo siguiente. La entidad cuenta con una mayor recaudación percibida, incluyendo saldos de balance que superen al presupuesto establecidos y tiene la necesidad de financiar gastos adicionales. Otro, el monto solicitado debe superar a los saldos por incorporar respecto al límite máximo a la fecha de la solicitud. Además, debe consignar en el detalle del gasto que se busca atender con dicha incorporación. También el monto solicitado no debe incluir conceptos no considerados en los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos establecidos conforme a la normativa vigente. Y por último, las incorporaciones en el presupuesto institucional a la fecha de remisión de la solicitud no supera su monto límite máximo. Adicionalmente, para el caso de los gobiernos locales, se debe considerar las pautas señaladas en el anexo 6 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Gracias, María. Gracias, Reader. Antes de continuar a la siguiente pregunta, nuevamente les reiteramos a los asistentes que para que puedan responder a las preguntas en vivo que están figurando en el chat, deben registrarse con sus nombres y entidad a la que pertenecen. Siguiente pregunta. ¿La entidad puede efectuar su solicitud de ampliación de límites en base a proyecciones de ingreso? Adelante, Reader. Bien, gracias, Marieli. Las solicitudes de modificación de límites
ya sea por mayor percepción de ingresos, solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas. No se consideran solicitudes en base a proyecciones de ingresos. Gracias. Siguiente pregunta. En cuanto a los ingresos, si la solicitud de incremento de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos está sustentada por una mayor percepción de ingresos en el presente año fiscal, ¿cómo se realiza el sustento? Adelante, Reader. Gracias, Marieli. En este caso, los ingresos recaudados deben ser mayores al presupuesto institucional modificado de ingresos, con lo cual se demostraría que el requerimiento solicitado cuenta con financiamiento. Asimismo, se sugiere identificar previamente la opción de consultar el ingreso presupuestal de manera actualización diaria en el seguimiento de ejecución presupuestal, que lo conocemos como consulta amigable en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias a nuestros expositores por las respuestas brindadas. Ahora pasaremos al bloque de preguntas que se vienen realizando mediante el chat en vivo. Tenemos la pregunta de la Municipalidad de Utcubamba. ¿Por qué los montos límites son muy bajos en consideración al PIN y la asignación de Foncomún, por ejemplo? Nelson. La finalidad de establecer límites es para contribuir el cumplimiento de las reglas fiscales y reducir esa brecha que existe entre el PIA y el PIN, ya que todos los recursos deben estar programados desde el inicio, ¿no? Los límites se han establecido de acuerdo a las incorporaciones históricas de cada pliego, ¿no? Eso ha sido un factor muy importante para poder establecer dichos límites. Quiere decir, si es que de repente un gobierno local ha mostrado históricamente incorporaciones bajas, entonces, por ende, le corresponde un límite bajo de acuerdo a su comportamiento histórico, ¿no? Gracias, Breri. Otra consulta de la municipalidad. Dice, buenos días, durante el año fiscal 2021 tuve mayores ingresos en el rubro 7 y 18. Financieramente están registrados en el CIAF. ¿Puedo obviar la incorporación presupuestal nota tipo 2 en el 2021 y ya incorporarlo como saldo de balance para el 2022? Adelante, Reader. Sí, efectivamente. Si es un recurso no ejecutado el año 2021, corresponde incorporarlo como saldo de balance en el presente año 2022. Gracias. Otra consulta, Diego Sandoval. Respecto a los proyectos que se encuentran en el rubro 19 y que están como saldo de balance, ¿se considera dentro del monto que salga en los límites máximos? Nelson. Bueno, de acuerdo a los alcances de los límites máximos de incorporación, solo es para gasto corriente. Eso hay que tener claro. Solamente es para gasto corriente el tema de los límites. Tal como lo establece el artículo 50 del decreto legislativo 1440. Eso quiere decir que los PIBs no aplican los límites, ¿no? Puede incorporar normal, ¿no? Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Otra consulta. En el saldo del año 2021 para proyectos, ¿pueden incorporarse en su totalidad? Víctor González. Nelson. Claro. O sea, como es casi relacionada a la misma pregunta anterior, ¿no? Solamente es aplicable el tema de los límites es para gasto corriente. La incorporación de saldo de balance por el tema de proyecto no está afecto a los límites. O sea, podría incorporar normalmente, ¿no? Gracias. Gracias, Nelson. Liborio Quispe. Si yo estimé en el PIA 2022 como saldo de balance un monto, ¿por qué debo aplicar los límites máximos? ¿No sería por lo que voy a incorporar? Adelante, Reader. Bien, a la pregunta, para poder incorporar un mayor ingreso,
tiene que determinarlo, ¿no? Todos los ingresos recaudados, efectivamente recaudados, menos el gasto devengado. Ese saldo viene a ser el saldo de balance, pero revisando, en este caso, los responsables de presupuesto tienen que revisar que en el presupuesto institucional de apertura, en el PIA 2022, también se han estimado recursos por concepto de saldo de balance. Entonces, el saldo determinado, no ejecutado en el 2021, debería de restar al monto estimado en el PIA 2022. Y esa diferencia vendría a ser el saldo por incorporar por el concepto de saldo de balance. Gracias. Gracias, estimado Reader. Gracias, estimado Nelson. De esta manera culminamos la ronda de preguntas. A continuación, cederé la palabra a la directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, la doctora Nelly Guamaní, para que nos brinde las palabras de cierre. Adelante, directora, bienvenida. Buenos días a todos. Estaba atenta a la presentación y muchas gracias a todos los que están participando. Para mí es un gusto saludarlos y saber que contamos con su presencia masiva en esta reunión, que creo que es muy importante, ¿no? La capacitación y de nuestra parte, como Ministerio de Economía y Finanzas, seguir dando pues lo que nos corresponde. Hacer que la gestión pública y el presupuesto cada vez mejore, ¿no? Y con el apoyo de todos. Entonces, como es de su conocimiento, pues la Dirección General de Presupuesto Público tiene como objetivo brindar un acompañamiento continuo a los diferentes gobiernos regionales y locales mediante la asistencia técnica, capacitaciones, absolución de consultas, con este caso que estamos haciendo de manera directa, ¿no? Con el fin de incrementar la ejecución del presupuesto. Como ustedes saben, el año pasado hemos batido un récord histórico en la ejecución del presupuesto de inversiones y el gasto corriente también, pero que muchas veces hay dificultades, ¿no? En este proceso por algunos, diríamos, procesos que de repente desconocemos. En ese sentido, nuestros especialistas nos han brindado las orientaciones para conocer en qué consisten los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos al presupuesto, ¿no? Según lo que establece el artículo 50 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 1440, ¿no? Y sobre las excepciones en su aplicación en el presente año fiscal, ¿qué podemos concluir? ¿No? Que en los gobiernos locales los límites máximos de incorporación de mayores ingresos se ha incrementado en 60% en comparación al 2021, ¿no? Es decir, que hay más amplitud, ¿no? Para que puedan incorporar mayores ingresos durante la ejecución presupuestal. 1.174 gobiernos locales que representan el 64% del total, tiene un incremento en los límites máximos en 50% o más en comparación al año 2020. Eso implica que las necesidades de solicitar, ¿no? Permiso al MEF se van a reducir con esa, ¿no? Dado que se ha tenido mejores condiciones para establecer un límite más holgado. Entonces, las transferencias financieras de gobiernos nacionales a gobiernos locales realizadas en el año fiscal 2021 también están exoneradas del límite máximo. Finalmente, en los casos donde el monto de incorporación de mayores ingresos destinados a gasto corriente, realizados por los pliegos de gobiernos locales, a la fecha de publicación del decreto supremo, que en estos días, como les he dicho, la directora general se va a publicar, ¿no? Si eso, el límite que ustedes, la incorporación que ustedes ya han hecho hasta antes de la publicación del decreto supremo, ¿no? Se va a considerar como límite. Entonces, ese valor será el nuevo límite a máximo de incorporación. Entonces, en estos días, si ustedes tienen necesidades de incorporar sus saldos, creo que lo deberían hacer de tal manera que ya ese sería, si es que es mayor al límite que les ha establecido el decreto supremo, el nuevo valor del límite sería ese que ustedes han incorporado, ¿no? Háganlo si es que realmente lo necesitan para que no tengan dificultades durante el año. Entonces,
Esperamos que esta capacitación haya sido de mucho provecho para todos ustedes y les permita realizar las acciones necesarias para el uso correcto de los recursos financieros de acuerdo con la normativa establecida. Muchas gracias a todos y todas, especialmente a las autoridades, a los señores alcaldes, alcaldesas que ahora nos acompañan, a los responsables de presupuesto público y al público en general que se ha incorporado a esta capacitación. Tenemos, me dicen, más de 800 participantes, lo cual nos agrada mucho porque entendemos que ha habido mucha expectativa por esta capacitación. Muchas gracias, Mariel. Agradecemos a la directora general Graciela Muñiz y a la directora Nelly Guamaní y a nuestros expositores por su participación en el presente evento. Con ello concluimos la presente capacitación virtual. Les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. El directorio con estos contactos lo pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Les agradecemos por su participación y hasta una siguiente oportunidad.